tercera entrega de una vida bienaventurada. ¿Qué es lo que es una vida bienaventurada de acuerdo a lo que estamos estudiando? Y entonces tenemos que aclarar o reafirmar algunos conceptos, significado de bienaventurado según la Biblia, y vemos que a la luz de las Sagradas Escrituras, en la Biblia se describe a los bienaventurados como aquellos que tienen una relación profunda y amorosa con el Señor. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que tienen una relación profunda y amorosa con el Señor. No son personas que solamente creen que Dios existe, porque te le pregunta a cualquier persona en este mundo y dice: no, yo creo en Dios, Él es el que rige todo, y así sucesivamente, de una forma conceptual. El creyente bienaventurado es aquel que ha ido de la parte conceptual a algo más práctico, es decir, hombres y mujeres que han decidido caminar con el Señor sobre esta tierra. Amén. Como lo hicieron los primeros padres como Abraham, Isaac, Jacob. Caminaron, incluso dice la Sagrada Escritura cuando hace un recuento de ellos en el libro de Hebreos, sin saber para dónde iban, sencillamente porque tenían una relación personal con el Señor, querían crecer en esa relación, y a medida que iban caminando iban reafirmando su fe en Dios, y no tan solo para ellos, sino que la Biblia deja claro que donde ellos estuvieron las cosas fueron diferentes, porque se dedicaron a llevar el nombre del Señor en alto. Por eso, hoy por hoy, Dios, esas personas que llevaron su nombre en alto, a ellos también los ha colocado en bendición, un sitial de bendición. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la bienaventuranza es una promesa que Dios le hace ¿a quién? A sus hijos, aquellos que están alineados con su palabra y su promesa. Entonces, hemos dejado claro que el hombre de por sí en la vida es un bendecido, así sea una persona que diga que no cree en Dios, que no quiere ir a una iglesia, que no tiene nada que ver con religión. Indudablemente que el hombre es un bendecido en esta tierra. El respirar humano obedece a la bendición que Dios, por la cual Dios lo ha rodeado, por la cual Dios lo tiene protegido. Solo basta que Dios quite su sombra, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente basta que Dios, ¿verdad?, quite su sombra para que el hombre deje de ser sobre esta tierra. Y algo que el ser humano no comprende, que necesitamos imperiosamente de la bondad, la misericordia y la bendición de Dios para poder vivir. Todas las cosas por Cristo fueron hechas, y dice la palabra que en Él todo subsiste, o sea, todo se mantiene. El hombre en sus estudios, el hombre de ciencia, tratando de explicar lo que es el átomo, no comprende cómo es posible que el átomo se mantenga en su núcleo unido cuando tiene el núcleo está compuesta de protones que son de carga positiva y se mantiene unido. No logran comprender cómo eso sucede. Bueno, eso sucede porque la Escritura dice que todas las cosas en Cristo subsisten, se mantienen. Debería haber un estallido porque las cargas, ¿verdad?, de un mismo elemento se repelen entre sí, y cargas diferentes se atraen como los imanes. Pero por la gracia de Dios todo se mantiene unido en esta tierra. El hombre no sabe cómo, pero Dios es el diseñador de este mundo. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Entonces, es un estado de felicidad eterna y paz que proviene de la presencia del Señor y de su amor. Hay que reconocer que la paz, la bendición que reposa en la vida de cada creyente es producto del amor del Señor. El amor del Señor nos ha arropado. Mire, así la persona diga que no cree en Dios, déjeme decirle que el Señor le ama. Dios ama la creación, y por ello dio ese gran paso, ese gran sacrificio que fue enviar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios no amara a la humanidad, bueno, sencillamente hubiese dejado que el hombre transitara y que resolviera sus problemas solo. Mas, sin embargo, dice la Escritura que Dios vio sobre la faz de la tierra a ver si había algún entendido,
que hiciera el bien y nunca pecara, y no lo oyó. Y por ello tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo. Es la razón y el motivo por el cual el Señor vino, para salvarnos al vernos en esa condición. Entonces, recibimos esa bendición eterna porque sencillamente Dios nos ama. Dígale que está a su lado: Dios te ama. Cuando usted comprende que Dios le ama y que usted es producto del amor de Dios, hay muchos problemas que van a desaparecer de nuestra mente, de nuestro corazón. A veces realzamos mucho la situación que estamos viviendo. Algo nos está molestando en este momento. Nos dieron esta semana una mala noticia y eso nos inquieta el corazón. Pero el hecho de pensar que Dios está con nosotros y que Él nos ama, eso nos asegura que el futuro suyo y mío está en las manos del Señor. Por lo tanto, no hay que preocuparse. El apóstol Pablo lo decía en esta palabra: por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas tus peticiones delante de vuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, dígame que tú solo, no te preocupes. Amén. Eso es difícil. Todos pasamos por circunstancias. Y sabe que le revuelve a uno el corazón cuando estás preocupado por algo y alguien le dice: pero bueno, no te preocupes, hermano, parece que se acelerara más. Pero es una realidad bíblica, es una realidad escritural, que por nada debo preocuparme. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos: ¿por qué se afanan por la vida? Usted no ve los pájaros en el campo, que no se preocupan, y vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellos. Lo que menos esperaban ellos es que el Señor involucrara al Padre Celestial con el alimento de las aves. Lo que le quiso decir el Señor Jesucristo, que si el Padre se dedica a alimentar esas aves, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Si Dios los alimenta a ellos, dígame, ¿qué no puede hacer por usted y puede hacer por mí? Amén. Amén. No sé por usted, pero yo me siento gozoso al leer o al saber todas estas cosas. En las Escrituras, entonces, los bienaventurados son llamados como hemos dicho que se llaman a los bienaventurados en la Sagrada Escritura. Dilo conmigo: dichosos. Ahora, no es dichoso por imposición, y esto sí tiene que mantener usted bien claro, y debo tenerlo claro yo. No es un dichoso por imposición. Yo no soy bienaventurado por imposición, sino por una decisión donde el hombre ha decidido confiar en Dios, en su palabra y en su promesa, y está confiando en la palabra del Señor. Cuando el creyente se acopla a la Sagrada Escritura, oye, está decidiendo ser un bienaventurado en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, son llamados dichosos y se le atribuyen cualidades positivas como la humildad, la misericordia, la paciencia y la justicia. Todo esto es un derivado de que usted es un bienaventurado. Cada vez que usted actúe en justicia, porque la Escritura dice que yo debo ser justo como mi Padre es justo. Cuando usted actúa en misericordia, porque entiendo que si el Señor me mostró misericordia, yo debo ser misericordioso también. Todas esas son cualidades que usted y yo, en un momento dado de nuestra vida, decidimos hacerlas. Amén. La bienaventuranza es una muestra de la gracia de Dios y de su amor incondicional por nosotros. Hay unos temas por allí fuertes con respecto al amor incondicional de Dios. Yo entiendo esta parte de que es incondicional en función de qué, y diferentemente de su posición social, Dios tiene un plan de salvación para su vida. Dios no tiene un plan exclusivo para cierto sector de la humanidad, porque indiferentemente de quién sea el hombre, todos necesitamos arrepentimiento y todos necesitamos buscar del Señor. Amén. No, pastor, que yo soy bueno, que yo no me meto con nadie y por lo tanto, bueno, yo no necesito de una iglesia ni nada de eso. No, todos necesitamos en un momento dado en nuestra vida buscar de la presencia del Señor. Ningún hombre nace en esta vida, crece y se va a multiplicar siendo salvo. No, en algún momento dado en nuestra vida nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, decidir que el Señor sea nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos presente. Por lo tanto, es una promesa de la vida eterna que nos espera después de esta vida terrenal. Cuando vivimos una relación íntima con Dios, podemos experimentar entonces la paz
y la felicidad que proviene de estar conectado con el Señor. Grandes hombres de Dios, porque ninguno está exento. Ninguno está exento de pasar por momentos críticos y difíciles de su vida. Hay procesos por los cuales nosotros en esta tierra tenemos que pasar. Y eso le decía el salmista en el Salmo 23. Aunque andes del valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, el creyente no está exento de pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero en vez de renegar, pero en vez de echar a un lado la palabra del Señor, el salmista dice y ha decidido que él no va a temer, porque él sabe que aún en medio de esa oscuridad y tiniebla en su vida, en ese momento, Dios está con él. Amén. Y pregúntele de esto a los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando fueron llevados a aquel horno de fuego. Metieron 3, pero el rey cuando se asomó dijo: no veo 3, veo 4, y ese cuarto es como el hijo de los dioses. Porque el Señor no lo va a dejar solo. Diga que está a su lado, no está solo. Hay gente que tiene complejo de soledad y de abandonado. Había una comiquita que el pollito calimero, ¿no? ¿Qué decía el pollito calimero? Todo me cae a mí. ¿Por qué yo? Porque esta vida así. Bueno, empezamos a quejarnos y a quejarnos. Estimado, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa? Aquí, hermano, como la culebra arrastrada. Ese no es un lenguaje para un creyente, para aquel que está confiando en Dios, en su palabra y su promesa. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: derribado, pero no destruido. Aun cuando esté derribado, dice el apóstol Pablo, aún sigo siendo un peligro para las tinieblas. Amén. El enemigo cree que porque por un momento dado le hizo tropezar y caer, ya usted está eliminado. Usted no está eliminado, sigue vivo, porque Dios nos mantiene en esta tierra para manifestar su gloria en la situación que tenemos. Amén. Y me gusta la palabra del apóstol Pablo, y agárrela para usted si está en ese lot. Él dice: en apuros, pero no desesperado. ¿Cuánto está en apuros aquí en esta mañana? Pastor, si le hablo de mi finanzas, hermano, mire que estoy hasta aquí. Pero el apóstol Pablo dice: en apuro, pero no desesperado. O sea, una cosa que yo tenga apuro en la vida y otra cosa que ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No, espere, porque la respuesta viene de arriba para nuestra vida. Aleluya. Entonces, lo bienaventurado es aquel hombre, aquella mujer que en su transitar diario encuentran alegría y felicidad en Dios. ¿Qué le complace a un bienaventurado? Caminar con Dios. ¿Qué le complace a un bienaventurado? Cumplir con la palabra de Dios. ¿Qué le complace a un bienaventurado? Para él es un deleite venir a la casa del Señor. ¿Cómo lo decía el salmista? Prefiero, Señor, estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Imagínense, cambiar un día o 1000 por un día. Eso es tener un alto concepto de lo que es estar en la presencia del Señor. Prefiero estar en tu casa que 1000 fuera de ella, enamorada de maldad. Decía el salmista: yo prefiero eso. No sé qué prefiere usted esta mañana, pero debemos estar y siempre considerar que es mejor estar en la presencia de Dios que en las moradas de maldad. Amén. Entonces, en las bienaventuranzas que hemos estudiado, escuchen muy bien, las primeras 4 bienaventuranzas que hemos estudiado relacionadas con el Macarios, que es feliz en una palabra griega, dichoso, bendito y afortunado, describen la ortodoxia ideal de un ciudadano del reino. ¿Qué es eso, pastor, de ortodoxia? Orto, diga conmigo, correcto. Y doxia tiene que ver con doctrina. Entonces, es muy importante que los primeros 4 que hemos estudiado tienen que ver con una ortodoxia, es decir, una verdadera doctrina que debe regir a una persona que está en el reino del Señor.
que debe regir nuestra vida como los pobres en espíritu, que ya se lo buscamos una traducción extraordinaria que dice, en vez de decir bienaventurados los pobres en espíritu, dice bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, no un pobre de espíritu en forma global de estar diciendo que bueno, que como somos escasos de recursos económicos, entonces de nosotros va a ser el reino de los cielos. Eso no es así. El pasaje está indicando que aquellos que reconocen su necesidad espiritual, cada hombre y cada mujer que reconoce su necesidad de Dios y de buscar de su presencia en la vida, ese es un candidato a ser dueño de y ser parte del reino del Señor. Amén. Gloria al Señor. Más que dueño, ser partícipe del reino del Señor. Corrijo eso. Entonces, anótelo ahí, ortodoxo. De hecho, es una palabra que usamos para algunos aspectos médicos en la vida y a lo mejor no sabíamos qué significa eso. Por ejemplo, cuando hay un problema de defecto en el caminar de alguno de los niños, una persona, ¿usted va a dónde? Exactamente. A un especialista en los pies llamado ortopedia, es decir, le hacen un zapato ortopédico para corregir el caminar. De eso se trata la palabra orto. Entonces la primera tiene que ver con las primeras 4 que hemos visto, las primeras 4 bienaventuranzas, porque ahora faltan 5. Y las próximas 5 resaltan la ortopraxis. Pastor, ya nos complicó la vida con la ortopedia. ¿Y ahora? Con la ortodoxia. ¿Y ahora? Ortopraxis. La ortopraxis es la correcta práctica en la vida. Eso significa que una verdadera doctrina, una ortodoxia me debe llevar como creyente a una ortopraxis, una verdadera práctica de los principios del reino. Cada vez que yo me encuentro haciendo algo que golpea los principios del reino, golpea la Sagrada Escritura, déjeme decirle que no estoy practicando la verdadera doctrina. No hay una verdadera doctrina. Yo aplico mal en la vida las cosas, hago las cosas a mi forma y a mi manera. Y de allí que usted puede encontrar creyentes que dice, yo lo conocí hace mucho tiempo, pero en un momento de disgusto, él dice lo siguiente: hermano, usted no sabe quién soy yo. Le tiene tiempo conociéndolo y de pronto le sale como una de esas de que usted no me conoce bien a mí. Y usted dice, bueno, me engañaría todo el tiempo porque yo creía que era un hombre cabal, tranquilo, y resulta que me está diciendo hoy, después de 4 o 6 años, que él no es lo que yo estoy viendo, sino que él es otra cosa. Eso es hacer las cosas a su forma y a su manera. Entonces, mucho cuidado. La verdadera doctrina, la ortodoxia, me debe llevar a una verdadera ortopraxis, una verdadera práctica. De allí, de esa praxis, que significa práctica, es cuando los médicos aplican una intervención y la gente dice, bueno, la operación salió mal por una mala praxis. Está hablando de una mala práctica, una práctica mal aplicada, y por eso el paciente está padeciendo. Entonces, estas 5 resaltan, estas que vienen, la correcta práctica en la vida del creyente. Es decir, su vivencia es connatural de alguien que ha nacido de nuevo. Usted y yo como nuevo creyente, como un hombre y una mujer de Dios, como un hombre nuevo sobre esta tierra, porque dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es reparada, no es allí medio arreglada. El Señor dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo sé yo que el hombre ha cambiado, que ha sido transformado? El Señor es muy claro en su palabra, que dice, por su fruto lo conoceréis. Le sembró naranja, la sorpresa es que de pronto dio manzana. Eso no puede ser, eso va contra natura. Entonces es muy importante que si la persona ha creído firmemente en el Evangelio, debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Le estoy hablando con las palabras del Señor. Amén. Esta forma de vida rompe con toda lógica humana para imponer la de Dios. Cada vez que usted y yo actuamos de la forma como se debe hacer las cosas en el reino,
déjeme decirle que usted está rompiendo con la lógica humana. La lógica humana es que usted corra en el mismo desenfreno que está la gente en el mundo. Hace las cosas de la misma forma y de la misma manera como ellos las hacen. Pero el apóstol Pedro, hablando acerca de lo que es nuestra vida en contraparte a lo que tenemos alrededor, él dice que a ellos, hablando de la gente que tenemos alrededor, una vez que usted ha conocido al Señor, le parece cosa extraña que usted no corra en el mismo desenfreno con ellos. Es decir, que usted no está haciendo las cosas como las hacía antes. Y de allí que sus amigos, los más allegados, su vecino, le dicen: ahora soy evangélico, ahora soy un santico. Y es que tú no hacías conmigo, y empieza a darle la lista de las cosas que usted hacía con él. Pero ahí es cuando el creyente debe decirle: sí, pero hoy soy una nueva criatura. Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Y habrá gente que vendrá a la iglesia para ver si lo que ha pasado en usted es cierto. Mire, más de un testimonio en estos años que tengo en el evangelio he visto de hombres que se han convertido en el evangelio porque vinieron detrás de otro que había dicho que se había convertido y él no podía creerlo. Vinieron a la iglesia a averiguar y terminaron creyendo también. Y eso puede pasar, claro. Cuando el hombre y la mujer de Dios han tenido una ortodoxia, una verdadera doctrina sembrada en su corazón, que lo ha llevado a una ortopraxis, mucha gente vendrá a la iglesia para saber si lo que en usted ve es cierto. Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos presente. Entonces describen tanto las demandas como las ofertas del reino de Dios. Esto de la bienaventuranza. Ubíquese ahora sí en el capítulo 5, versículo 7 de Mateo. Y vamos a ver el sentido escritural de los misericordiosos. Dígalo conmigo: misericordiosos. ¿Qué dice el versículo 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces aquí la tonalidad, ya se lo dije, aquí cambia de una ortodoxia a una ortopraxis. Es la parte práctica, dígalo conmigo, lo que se ve. Porque cuando usted es misericordioso, es algo que se ve. Usted no es un misericordioso conceptual, eso no existe. El asunto de ser un misericordioso: mire, yo soy un hombre muy misericordioso, pero usted no se le ve hacer nada. ¿Cómo es que es misericordioso? ¿Cómo es eso? La misericordia no es conceptual, es algo práctico que los demás van a ver. Dice la Escritura que aquel hombre que bajaba de Jerusalén, ¿verdad?, descendía a Jericó, fue interceptado por unos ladrones y fue golpeado y lo dejaron muy mal herido. Quedó tirado en el camino. Pasaba por allí un levita y lo vio. Y dice la Escritura, le pasó de lado porque no se quiso meter en problemas. Ahora, fíjense una cosa, y usted y yo debemos tener mucho cuidado con estas cosas también, ¿no?, dentro del reino, porque todo está justificado. O sea, el levita le pasó por un lado y lo dejó allí tirado, no porque a lo mejor no podía hacer algo por él. Claro que sí lo podía hacer, pero escrituralmente hablando, en la ley de Moisés se establecía que si un levita va al templo porque va a ministrar, si llegaba a tocar a alguien muerto, pues no sabía si estaba vivo o muerto, entonces él no podía ministrar, quedaba, ¿verdad?, fuera por un tiempo de ofrecer adoración, alabanza, administración por el pueblo delante de la presencia de Dios, porque había tocado a una persona convaleciente. Si la persona tenía lepra, también quedaba contaminado. Y todo esto, o sea, el hombre tenía concepto religioso para no ayudar, y pasó de largo. Después pasó un sacerdote e hizo lo mismo. La parte religiosa no se podía inmiscuir en temas como este porque le iba a impedir ministrar delante de la presencia del Señor. Pero como a Dios no se le pasa nada por alto, como no se le pasa por alto su diario andar y su diario vivir, y mi diario andar y mi diario vivir, el Señor dice: pero vino un buen samaritano.
que al verlo, vendó sus heridas, lo ungió con aceite, le echó aceite porque el aceite tenía poder, vamos a decirlo así, lo usaban los médicos como proceso de sanar las heridas. Lo llevó a un sitio como un pequeño hotel y le dijo al hortelano: mire, déjenme este hombre aquí, le pago por su estadía. Al regresar, si hay algo adicional que pagar, dígame cuánto es y yo lo pago por él. Entonces el Señor Jesucristo hizo esta observación para hacer resaltar que a veces la religión o nuestra forma de ortodoxia, la contraparte de ortodoxia, la buena doctrina, no nos está funcionando muy bien. Cada vez que usted se ve impedido de aplicar misericordia y bondad, amor hacia las personas por causa de la doctrina que usted tiene, déjeme decirle que usted y yo estamos muy lejos de lo que es un bienaventurado en el reino. Amén. Ahora, vamos a la parte más práctica. ¿Cuál es el momento más adecuado para ayudar a una persona? El momento ideal, ¿cuál es? No existen momentos ideales. Porque desde el momento en que usted se decide bajar de su carro y atender a aquella persona, van a comenzar una serie de problemas. ¿Es o no es? O sea que momentos ideales no existen. Pero el hombre que es movido a misericordia no le hace caso a las circunstancias. Él está dispuesto a ayudar. ¿Cuántos están aquí en esta mañana todavía? Vamos a ver. Amén. Ok, muy bien. Entonces, que nada le impida a usted ayudar. Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, fíjense que esta es una de las bienaventuranzas que tiene la propiedad de la retribución. O sea, usted es misericordioso, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. El que es pobre en espíritu, ¿qué va a alcanzar? Heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Y los que lloran, ¿qué van a hacer? Consolados. Pero el que aplica misericordia recibirá misericordia. Es una de las bienaventuranzas recíprocas, que al aplicarla usted recibe de la misma medicina. Amén. Gloria al Señor. Alguien dijo lo siguiente, o tradujo la parte de misericordia, a mí me ha quedado y me gusta aplicarla. Que misericordia es una palabra yuxtapuesta, se compone de dos palabras. De miseria, que está relacionado con miseria, con necesidad. Y cordia, que está relacionado con cardio, que es el corazón. Entonces, la misericordia es poner el cardio, el corazón, en la necesidad, en la miseria de las personas. Cuando hablo de miseria, estoy hablando de una condición convaleciente fuerte en su vida. Hay situaciones donde usted ayuda, porque bueno, a veces usted puede ayudar a alguien y dice, bueno, yo te voy a dar para el medicamento y esto, pero hay condiciones como la de aquel hombre que fue herido, hermano, que está en una condición que depende de la ayuda inmediata de alguien, porque si no se muere. Se llega a una condición de una persona necesitada de recursos económicos, ni nada de eso. Es alguien que está convaleciente y necesita imperiosamente que usted meta la mano por su vida. Entonces, miseria de miseria y cordia viene de cardio, que es corazón. Esta cualidad humana trata de poner el corazón en la fragilidad humana con un profundo sentir cristiano. Déjeme decirle que la enfermería es producto de una mujer cristiana que al ver cómo morían esos soldados de la guerra sin que nadie los atendiera, apenas lo herían, ya lo daban casi que por muerto, porque no había la penicilina, no había nada de eso. ¿Sabía usted la forma de resolver un problema? Por ejemplo, se partía una rodilla, un pie. ¿Cuál era la medicina inmediata? Cortarle la pierna, pero no había encierras como hoy en día. Aquello era carne viva
y después venía el proceso de cauterizar, que era más doloroso todavía. Bueno, a todas estas, cuando un soldado ya entraba en una etapa de esas, prácticamente lo daban por muerto, porque sea lo uno, sea lo otro, el hombre iba a morir de una infección. Bueno, la primera enfermera fue una mujer cristiana profundamente movida por la situación de estos hombres. Estaban en guerra, sí, le habían causado mal a mucha gente, sí. A ella no le importó nada de eso. A ella le importó que una vez que el hombre estaba convaleciente, ¿qué podía hacer? Él necesitaba la misericordia de alguien. Así hubiese sido malo. Y de allí que hay una hermana en Cristo que cuenta su testimonio. Hay un libro muy bueno acerca de ella. Precisamente de que el hombre que en la Segunda Guerra Mundial abusó de ella como enfermera estaba en una sala de emergencia y ¿sabe a quién se encuentra? ¿Quién llega y convaleciente? Cuando lo vio, se acordó perfectamente bien del hombre que había abusado de ella. Pero la mujer como cristiana, ¿qué hizo? Mostró misericordia. Lo atendió y lo cuidó, aun cuando él le había hecho mucho mal. ¿Sabe? Es el principio de la misericordia. Poner el corazón en la necesidad y en las circunstancias de la persona que está enfrente de nosotros. ¿Sabe? Hace falta mucho de esto en medio nuestro hoy en día. No hay dolor, no hay sentimiento. Se está perdiendo todos estos valores porque el hombre está viendo por las redes sociales puras durezas de la vida. Comportamiento humano. Y mientras más ve el comportamiento humano, mientras usted y yo veamos más el comportamiento humano, déjeme decirle que su corazón se va a cerrar cada día más a la misericordia. Pero por encima de ello, debemos aflorar la misericordia de las misericordias, la que recibimos de nuestro Señor, al darnos vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Al vernos en esa condición, Dios mostró su misericordia para con nosotros. Amén. Entonces, esta cualidad trata de poner el corazón en la fragilidad humana con un profundo sentir cristiano. Existe una historia acerca de la reina Victoria. La reina Victoria tenía un amigo llamado Toulouse, algo así se traduce su nombre. Y esta reina, en un momento de su vida, muere su esposo. Casi en el mismo día, en el instante, muere también Toulouse, su gran amigo. Y ella como reina fue a la casa de la viuda de su amigo Toulouse para, vamos a decir así, consolarla también. Cuando le dijeron a la esposa de Toulouse, mira, allí fuera viene la reina, la mujer salió corriendo, se preparó y casi al verla quiso hacer la reverencia. Y la reina le dijo, no hagas eso. Tranquila. Tienes delante de ti a alguien que perdió a un ser de mucho valor. Y vengo para consolar a alguien que está en mi situación también. Es decir, que la misericordia nos lleva a tener empatía con las personas. Aun cuando yo tengo mi dolor, pero quiero venirte a consolar a ti también. Es probable que usted en medio de su dolor va a tener que manifestar misericordia por otra persona que está pasando por lo mismo. Amén. Porque de eso se trata. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. Entonces, beneficio de ser misericordioso. Número 1, nos dará la oportunidad de ser más ligero para perdonar. ¿Por qué no somos ligeros nosotros en perdonar? Ahora vamos a la vida práctica, a la vida familiar. ¿Por qué a usted le ha pasado el tiempo, los años, y no ha sido capaz de perdonar a ese familiar que le ofendió? Pregunto, ¿por qué? Cuando no tenemos un corazón abierto a la misericordia, entonces usted alberga rencores, guarda situaciones del pasado, y todo eso le impide ayudar, y todo eso le impide dar el paso de fe para perdonar. Amén. Porque el corazón se va endureciendo. Entonces es muy importante que usted y yo sepamos que cuando nosotros somos misericordiosos, el corazón es amplio para perdonar. Usted no sabe cuántas personas a su lado serían liberados si usted sencillamente se decide a perdonar. Pastor, pero usted no sabe lo que Él me hizo y lo que le hicimos nosotros al Señor Jesucristo.
que decía la hermana, la directora, molido por nuestra transgresión, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, si recibimos tan grande perdón y misericordia, ¿por qué no habremos de mostrarla? Siempre andamos pensando en el mal que me hicieron, pero debemos pensar más bien en la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros, porque cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nos salva, estamos en el Evangelio, somos cristianos, entonces nos agarramos y nos ponemos en un sitial muy distante de la gente que necesita misericordia y perdón también. Amén. Amén. Aleluya. Entonces el beneficio de ser misericordioso nos asemejaría al Señor, ya que esa fue la acción divina al venir encarnado en la vida de un hombre llamado el Señor Jesús. Si buscamos Filipenses 2:5 en adelante, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra que se usa, se humilló a sí mismo, es una palabra teológica que se expresa de la siguiente manera: la kainosis de Cristo, volverse la alfombra, colocarse para que todo le pisara. Siendo Dios, se hizo hombre. Y no tan solo que se hizo hombre, sino que se humilló en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero déjeme decirle cuál es la recompensa de eso. La recompensa que dice la Escritura: por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa parte le exaltó a lo sumo, teológicamente se llama apoteósico. Dígalo conmigo, apoteósico. De donde viene la palabra apoteósico. Mira cómo tuvo el evento. Apoteósico, extraordinario, majestuoso. Cuando dice que Dios le exaltó a lo sumo, le dio una posición apoteósica al Señor Jesucristo. El problema del hombre hoy en día es que alcanza posiciones apoteósicas sin pasar por una kainosis, y es un peligro inminente. Todo hombre debe recordar su posición de kainosis en la vida, debe pasar por ese proceso, porque David lo decía, porque él pasó por esos procesos. No pase por el valle de sombra, él pasó por valle de sombra y de muerte, y eso lo mantenía con un corazón noble y sensible ante la presencia de Dios. Los momentos difíciles a nosotros, los momentos de kainosis, esos momentos cuando usted y yo decimos: oye, he pisado fondo, y por el suelo, como dice por allí. Eso nos hace sensibles, porque cuando veamos a otro en la misma condición, usted lo va a fortalecer también. Usted va a sentir empatía. Pero mientras usted y yo no mantengamos la posición de apoteosis, entonces no vamos a mirar hacia abajo. Y Dios no nos puso en la tierra para eso. Amén. Gloria sea su nombre. 2 Corintios 8:9, la Escritura dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es un acto de misericordia. Siendo rico, el Señor se hizo pobre, para que entonces nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos ricos hay aquí? Vamos a ver. Amén. Dígalo por la fe. No estoy hablando de finanzas, de dinero. Estoy hablando de la posición que el Señor nos ha dado, una posición rica en el reino, gloriosa en el reino, que no tiene nada que ver con plata ni con oro. Una posición que el Señor nos ha dado por su infinita bondad y misericordia. Amén. Entonces mira la bondad del Señor para con nosotros, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza
fuésemos enriquecidos. Entonces, es muy importante que posiciones como esta las tomemos muy en cuenta. ¿Sabe? ¿Qué diferente serían las relaciones matrimoniales y familiares si mantuviesen una posición de poner el cardio en la situación de mi hermano? Y no vamos a hablar de mi hermano, en la situación de mi esposa. Y la esposa el cardio en la situación de su esposo. A veces somos duros y nos exigimos cosas, pero ¿cuánto estamos dispuestos a poner el corazón y ser empáticos con nuestro cónyuge? Que en vez de exigirle, pueda decirle: mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a hacerlo juntos. ¿No le parece mejor? Pero nos gusta exigir lo que nos gusta, lo que queremos, y por eso rompemos muchas veces la armonía familiar. Y con los hijos la aplicamos también igualito. Qué bueno sería que en vez de exigir, hagamos como el Señor Jesucristo, bajemos del sitial, y dice la Escritura: siendo rico, teniendo una posición como Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuántos estarían dispuestos a asumir una posición de keinosis delante de su esposa, o la esposa delante del esposo y delante de los hijos? Pastor, ¿quién yo? Pero es que los hijos están para obedecer. Ellos son los que tienen que acercar, y en fin, muchos argumentos. Déjenme decirle que mientras mantengamos una posición de esa, la misericordia no hará su aparición. La bienaventuranza de ser misericordioso estará muy lejos de nuestra vida. Y recuerde que la bienaventuranza es una decisión suya, no de Dios. Amén. Quien decide hacerlo es usted y soy yo. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces nos ayudaría esto a practicar y evitar a ser empáticos, evitando tratar siempre de ser comprendidos, sino más bien entender a los demás. ¿Se ha dispuesto usted un día a levantarse y decir: hoy me decido a comprender y a entender a los demás? Voy a levantarme hoy y no voy a exigir nada. Es un día donde yo voy a dar el paso adelante y a darle la ayuda a aquel que la necesite, el que la necesite. Recuerdo una película muy famosa por allí, donde había un seminario donde todo era así. O sea, no se podía decir que no, sino sí. Y cada vez que las personas, entonces como el hombre entró, el tema es que el hombre cuando entra en ese proceso de decir sí, entonces salió del seminario y todo el que le pedía ayuda en la calle, entonces él no podía decir no, porque esa palabra estaba penalizada. Tenía que decir sí todo el tiempo. Pregunto, ¿qué tal si Dios colocara un software en nosotros para que un día amanezcamos diciendo sí? Mi amor, ¿me puedes ayudar a lavar los corotos? Sí. Es muy importante que en nuestra vida alberguemos la posibilidad de ser misericordiosos, porque eso va a traer como retribución que vamos a alcanzar misericordia también. Cuando usted actúe en misericordia, entonces va a tener eso como retribución. Amén. Gloria sea su nombre. Ahora, el sentido de ser limpio de corazón. Ya estamos ya aquí en la fase final, por el segundo punto. El sentido de ser limpio de corazón. Esto no es tampoco intrínseco. Esto pertenece a la ortopraxis también. Es decir, usted refleja que es un limpio de corazón con sus hechos, con sus obras. Y esta es la palabra griega kataros, y se refiere a ser limpio algo. Y me gustó mucho la referencia de este teólogo cuando dice que en los griegos era una palabra usada cuando se lava la ropa para que nuevamente esté limpia. Cuando habla el apóstol, habla la escritura acerca de ser limpio de corazón en 5.8, en Mateo 5.8, ubíquese allí, donde dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una práctica transparente, limpia, donde usted lo que está indebido en su vida, usted lo repara, lo corrige. ¿Para qué? Para presentarse limpio nuevamente. Porque usted la ropa la usa, la suda, pero no la bota.
te la lava para que nuevamente esté apta. De eso se trata. Dios no nos va a desechar a nosotros, simplemente produce en nuestras vidas un proceso de pureza, de transformación, para volvernos a presentar limpios delante de su presencia. Eso es algo constante. También se usaba esta palabra para limpiar el trigo de polvo, para que estuviera apto para el consumo. Es decir, quitar las impurezas. Y esta palabra es extraordinaria. Y limpiar de alimañas también un ejército, quitando aquellos que son deshonestos y no suman para un buen funcionamiento del grupo al cual pertenece. Si usted en algún momento y yo en algún momento nos encontramos a analizar nuestra vida, que no estamos siendo lo suficiente claros y transparentes para sumar, sino que usted se encuentra que está restando, es hora de ¿qué? Dígalo conmigo, de limpiar, una limpieza. De que se lleve a cabo una limpieza en nuestro corazón para que nuestro corazón sea puro y transparente. Usted no va a cambiar literalmente su corazón. Es decir, usted va a quitar la impureza para que su corazón funcione como debe ser. El apóstol Pablo lo dice en esta palabra: transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es una renovación. No es el cambio del órgano, es el cambio de la forma de pensar, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ser hombres y mujeres limpios de corazón, porque es lo que marca la diferencia. Entonces, catarro es algo que está sin mezcla o adulterado, sin aleación. Miren, encontré en la paráfrasis bíblica algo extraordinario, y dice así en la paráfrasis: bendita la persona cuyos motivos son siempre sin mezcla, porque ella verá a Dios. ¿Qué le parece esa paráfrasis? La paráfrasis bíblica. Le repito: bendita la persona cuyos motivos son siempre sin mezcla, porque ellos verán a Dios. Cuando usted es transparente, cuando usted es sincero, entonces usted es un candidato a ver el rostro de Dios. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Esta sentencia de ser limpio nos invita entonces a reflexionar. ¿Le servimos a nuestra familia o cónyuge porque queremos conseguir algo? Cada vez que usted sirve a su familia o a su grupo de amigos, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sabe? A veces la intención nuestra es lograr con eso captar la atención, pero la idea es hacerlo de todo corazón, con corazón transparente, limpio y puro, sin esperar nada a cambio. ¿Hacemos cosas en la iglesia por amor o por elogio? Vamos al trabajo eclesiástico. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo estoy haciendo por amor al Señor o por un elogio? Esto es delicadísimo, porque el apóstol Pablo, desde la cárcel, cuando él escribe la carta de Filipenses, él dice: algunos que están allá en la iglesia están predicando a Cristo, no porque aman el evangelio, sino que están tratando con esa predicación de afectar mi vida. Es decir, vaya y dígale al apóstol Pablo que estoy predicando y me estoy ganando mucha gente para Cristo, para que le duela. Y el apóstol Pablo estaba preso. Y el apóstol Pablo dice esta palabra: vean, dígale a esa gente que no me importa, que en todo y por todo es Cristo glorificado, y en eso yo me gozo también. O sea, eso que están tratando de hacer para afectarme a mí, díganle que no me afecta, porque me estoy gozando, porque si están diciendo que están predicando a Cristo por causa de hacerme la contra mí, pero hay gente que se está convirtiendo, no hay problema. Porque el apóstol Pablo estaba viendo el producto final. El producto final de la cosa. ¿Y cuál es el producto final? Que la gente se convierta al Señor. Por contienda o por buena voluntad, dice el apóstol Pablo, no importa, en eso yo me gozo también. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué hacemos cosas en la iglesia? ¿Trabajamos en la viña para el Señor o para nuestro prestigio, para que el Señor sea glorificado y exaltado, o estamos trabajando para nuestro prestigio?
Anoche el hermano Adalberto ahí sentado nos decía unas cosas como pastores y me gustó mucho. Hay una línea, dice, muy delgada entre llevar a cabo el ministerio, ¿verdad? Y que el ministerio me haga olvidar a mí aquello para la cual Dios me ha llamado. El mismo ministerio me puede hacer a mí olvidar, el ministerio pastoral, pues mis ocupaciones, de aquella razón por la cual Él me llamó. Fuimos llamados como el centro de restauración familiar, el Gran Yo Soy, y hemos recibido tremenda lección en nuestra vida, porque en verdad estábamos envueltos en muchas actividades, pero el Señor nos llamó a reflexión y nos ha dicho: vuelvan al llamado original. Si somos el centro de restauración familiar, el Gran Yo Soy, debemos sembrar en las parejas y en la familia. Ese es nuestro norte. Hay iglesias que tienen otro norte que el Señor les ha dado, gloria al Señor, y otros tendrán otro norte. Pero en el caso nuestro de aquí, del Gran Yo Soy, estamos para restaurar hogares y familias. Amén. Amén. Entonces me gustó la reflexión del hermano, porque él decía, hasta el mismo ministerio, pastor, y él lo ha experimentado, dice, se lo digo porque lo he vivido, muchas veces la obra de predicar esto y aquello me hace olvidar el llamado original. Y me decía, tienes que estar pendiente de aquello para lo cual Dios te llamó, porque cuando estés trabajando en esa área, ahí es cuando te vas a sentir completo en el Señor. Y sabe, el Señor nos llamará a cuenta por esa familia que tiene que ser restaurada aquí en la iglesia del Gran Yo Soy. Amén. Amén. Obramos en el reino por devoción o para recibir admiración. Oye, vale, qué bien te quedó eso. Claro, a todo el mundo le gusta que le den un elogio, pero ese no debe ser nuestro norte. Debemos trabajar por devoción y no para recibir elogios. ¿Sabe? No hay nada más fantasioso que el elogio de la gente. Y si no, pregúntele al Señor Jesucristo. El famoso Domingo de Ramos, que decía la gente: Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué dijo el jueves y el viernes? Crucifícale. La misma gente que lo elogiaba, ¿qué dijo? Crucifícale. La misma gente que hoy lo elogia puede ser la misma gente que mañana lo esté condenando. ¿Es así o no es así? Entonces, dígale al que está a su lado, no vayas detrás del elogio. Ve detrás del trabajo esforzado en el Señor, que ese sí tiene recompensa. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. En Colosenses 3:23 el apóstol dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos están sirviendo aquí al Señor? Vamos a ver, levanta su mano. Es el llamado que el Señor nos hace. Ahora, le vuelvo a traer la paráfrasis bíblica que nos da duro siempre en las exposiciones. Preste atención a la paráfrasis. Lo que hagan, háganlo bien, con alegría, como si en vez de estar trabajando para los amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que les corresponde, pues Él es el amo a quien en realidad sirven ustedes. Y cierra diciendo, aquí viene la yayay: mas si no cumplen con sus obligaciones, o sea, lo que el Señor nos asignó, les pagará de una manera que no les gustará. ¿Te parece eso, Yonder? Les pagará de una manera que no les gustará, porque Jesucristo no tiene preferidos ni consentidos. ¿Qué le parece esa traducción? Yo cada vez que lo leo en la paráfrasis bíblica de la Biblia al día, y puedo decir como el salmista, es como la miel que destila del panal, delicioso. Entonces, si no cumplen con sus obligaciones, con lo que el Señor ha asignado, les pagará de una manera que no les gustará, porque Jesucristo no tiene preferidos ni consentidos. ¿Qué es lo que no tiene el Señor Jesucristo aquí en su iglesia? Preferidos ni consentidos. Todos los que estamos aquí hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Gloria sea al nombre del Señor.